Bienvenidos a todos los que se conectan a este estudio de Primeros Escritos, este libro que llevamos estudiando bastante tiempo, sábado a sábado. El día de hoy nos toca la sección 3, el capítulo 16. Antes de empezar, los invito a orar para que podamos entender todo lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Así que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por estudiar tu palabra. Te queremos pedir que nos puedas ayudar a entenderla, ponerla en la mente y en el corazón. Rogamos tu bendición por Jesús. Amén. Pues bien, dice Pablo visita Jerusalén. Capítulo 16, sección 3. Dice así: después de su conversión, Pablo visitó Jerusalén y allí predicó de Jesús y las maravillas de su gracia. Relató su conversión milagrosa, lo cual enfureció tanto a los sacerdotes y a los gobernantes que procuraban quitarle la vida. Pero con el fin de que se salvara, Jesús volvió a aparecerle en visión mientras oraba y le dijo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Pablo contestó: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pablo pensaba que los judíos de Jerusalén no podían resistir su testimonio, que considerarían que el gran cambio en él solo podía ser forjado por el poder de Dios. Pero la respuesta fue más terminante que antes: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22, 18 al 21. Durante su ausencia de Jerusalén, Pablo escribió muchas cartas a diferentes lugares en las cuales relataba su experiencia y daba testimonios poderosos. Pero algunos se esforzaron por destruir la influencia de esas cartas. Se veían obligados a admitir que tenían peso y poder, pero declaraban que la presencia corporal del autor era poco convincente y que sus palabras eran despreciables. Los hechos del caso eran que Pablo era un hombre de gran saber, y su sabiduría y sus modales encantaban a sus oyentes. Agradaba a los sabios en su conocimiento, y muchos de ellos creían en Jesús. Cuando estaba ante reyes y grandes asambleas, vertía tan elocuencia que fascinaba a todos los presentes. Esto enfurecía mucho a los sacerdotes y ancianos. Pablo podía entrar fácilmente en razonamientos profundos y, remontándose, llevar a la gente consigo en la más exaltada secuencia de pensamientos, sacando a la luz las profundas riquezas de la gracia de Dios y describiendo ante ellos el cuadro del asombroso amor de Cristo. Luego, con sencillez, descendía al nivel de comprensión de la gente común y de la manera más poderosa contaba su experiencia, lo cual despertaba en sus oyentes el ardiente deseo de ser discípulo de Cristo. En todos los maestros de ciencias, porque todo lo que es en lo espiritual, la palabra de Dios, la Biblia, es una ciencia. De hecho, hay una carta del apóstol Pablo que dice que debiésemos procurar la inteligencia espiritual, que es lo máximo. Y Pablo era superdotado a nivel espiritual, eso lo sabemos. Pero en todo lo que es el arte de la ciencia, uno debe ser capaz de dar una base a lo que habla y ser capaz de ser entendidos y a la vez ser maestros para los eruditos y para los sencillos. El verdadero maestro sabe explicarle al más sencillo o al más erudito acerca de aquella verdad que queremos hablar. Nuevamente el Señor se apareció a Pablo y le reveló que debía subir a Jerusalén, que allí sería apresado y sufriría por su nombre. A pesar de que estuvo preso mucho tiempo, el Señor se valió de él para llevar adelante su obra especial. Sus cadenas iban a ser el medio de difundir el conocimiento de Cristo y así glorificar a Dios. Al ser enviado de una ciudad a otra para ser enjuiciado, pudo relatar su testimonio concerniente a Jesús y los interesantes incidentes de su propia conversión ante reyes y gobernantes, para que quedasen sin excusa en lo concerniente a Jesús. Miles creyeron en Cristo y se regocijaron en su nombre. Vi que el propósito especial de Dios se cumplió en el viaje de Pablo por mar.
El Señor quería que la tripulación del barco presenciase las manifestaciones del poder de Dios por medio de Pablo. Que los paganos también oyeran el nombre de Jesús y que muchos se convirtiesen gracias a la enseñanza de Pablo y al testimonio de los milagros que realizaba. Reyes y gobernantes quedaron encantados por su razonamiento, y mientras con celo y el poder del Espíritu Santo él predicaba de Jesús y relataba los interesantes eventos de su experiencia, se fijaba en ellos la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Mientras algunos se maravillaban con asombro al escuchar a Pablo, uno exclamó: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Hechos 26-28. Sin embargo, la mayoría de quienes lo oyeron pensaron que en algún tiempo futuro considerarían lo que habían oído. Satanás sacó ventaja de la demora y al descuidar la oportunidad, cuando su corazón estaba ablandado, la perdieron para siempre. Sus corazones se endurecieron. Hay muchas personas que postergan el compromiso con el Señor. Y el problema de eso es que viene Satanás e implanta la duda y se siembra en ellos todos los afanes de este mundo y dejan al Señor de lado. Es un gran problema el dejar al Señor para después. Y con ello se enfría el corazón y se pierde la oportunidad de salvación. Todas las aventuras que tuvo Pablo, que fueron aventuras quizás a nuestros ojos, pero debe haber sido súper difícil ser apedreado, estar en la cárcel, naufragar, entre otras muchas dificultades enormes. Yo el otro día estaba viendo con mi esposo una serie que nos gusta y que la verdad es que no esperábamos que el final fuera así, porque es toda una seguida de precuelas que todas son trágicas y terribles. Y nosotros teníamos la esperanza que esta precuela fuera distinta y que tuviera un poco más de esperanza. Veíamos ahí la historia en cómo una dama millonaria de alta alcurnia deja todo eso por el amor de su vida y emprende un viaje para poder encontrarse con él, porque son separados por ser de diferentes clases sociales, y ella sufre de todo eso. Bueno, con él sufre un naufragio, luego son separados, ella tiene que escapar de su casa con muy poco dinero, ella es asaltada por delincuentes, golpeada por delincuentes, ella se ve la obligación al no tener dinero porque apenas tiene su boleto de tren, porque le robaron todo lo demás, trabajar en ese boleto de tren, es abusada sexualmente en ese lugar y embarazada. Y antes de eso, para poder tomar ese tren, fue también maltratada por todos los que le evaluaron y le examinaron para poder entrar a Estados Unidos, porque no le creían que ella era de alta alcurnia y fue desnudada de una manera muy, muy poco digna. Y bueno, unas personas muy buenas se apiadaron de ella y la ayudaron a llegar a destino, y era un invierno crudo y murieron los dos que la intentaron ayudar, que eran millonarios muy bondadosos, y ella, embarazada con 6 meses, está al borde de la congelación con sus dedos negros, sus deditos de los pies negros, cuando la viene a rescatar su amado. Y cuando la viene a rescatar su amado es un encuentro precioso que uno lo espera con todo el dolor que ha visto en cómo una de estos protagonistas sufre de esta manera y le van a cortar los brazos y las piernas porque no hay posibilidad de salir de ese grado de hipotermia. Da a luz y quiere un poco menos que eliminar la basura a su hijo porque no es compatible con la vida con 6 meses, y en realidad sí se logra salvar el hijo por una abuelita sabia. Yo me acordé de esa abuelita sabia porque yo tengo una tía querida que en esos tiempos tampoco había todo lo que es la neonatología, y por mi bisabuela se salvó porque fue al hospital. No estoy avalando eso por si acaso, pero quiero darlo de ejemplo cómo la gente antigua tenía técnicas naturales para poder ayudar a los prematuros. Mi bisabuela se robó a su nietecita del hospital porque iba a morir. Tenía 5 meses. Mi abuela dio a luz en una bañera. Se salió la guaguita. No era compatible con la vida, pero en el hospital mi bisabuela se la robó del hospital y la llevó a su casa y calentaba ladrillos para hacerle una especie de incubadora y le salvó la vida. Bueno, en esta serie
la abuelita que hay ahí en la serie le salva la vida a este bebé con leche de cabra. Y yo me acordaba inmediatamente como Barbara O'Neill, una naturista, una de las naturistas más importantes a nivel mundial, que hace muy poco tiempo me enteré que es adventista del séptimo día. Cuando uno la busca en Wikipedia habla peste de ella, porque se han ido en contra de ella todo lo que es el imperio médico y la industria farmacéutica. Y una de las cosas que le reclama ahí en Wikipedia que ella eh, proponía la leche de cabra para prematuros en vez de la leche de vaca. Y yo me acordé en esa serie de que era una técnica antigua que podía salvar la vida de un prematuro, porque la leche de vaca, a mí en la universidad me enseñaron eso, que hace como un quesillo en el estómago, porque tiene una relación caseinato-proteína de suero muy alta, por lo cual no es digerible para el bebé, porque el bebé si no tiene acceso a leche materna necesita una fórmula maternizada y en pobreza, que es lo que Valvaroni postula, la leche de cabra es muy buena alternativa. Entonces esta serie, como es antigua, mostraba eso y yo me daba cuenta que muchas de esas técnicas se han perdido, ¿no? Barbara O'Neill dice cosas muy revolucionarias como el tema de cómo están trastocados los conceptos y hoy en día la realimentación de los niños viene a los 6 meses cuando ni siquiera tienen dientes, cuando Dios marcó los tiempos y el niño debe comer cuando tiene dientes. Por eso debiese ser solo lactancia materna hasta que salgan los dientes y eso puede tardar un año, 3 meses. Por esas cosas revolucionarias que ella enseña es que está vetada en, en el mundo de la medicina y en Australia, pero muy respetada por el mundo naturista, por todo lo que ella enseña, que son los 8 remedios naturales y toda la medicina natural. De verdad es increíble como hoy en día uno se da cuenta que muchas cosas antiguas se han perdido. Ella explica que en la época de Albert Einstein, de toda esa generación, era lactancia materna y se retrasaba mucho el alimento sólido. Y hoy en día el niño cumple 6 meses y ya le quieren dar alimento sólido. Interesante, interesantes postulados. Bueno, en esta serie, para seguir el hilo de lo que les quería comentar, esta mujer muere, o sea, alcanzó a vivir un gran amor por apenas unos 2 meses. Y cuando él le preguntó que por qué no esperó que la fuera a buscar a Inglaterra, ella le dijo, porque yo no quería perderte y existía la posibilidad de que yo no te viera más. Y esto poco tiempo que estuvimos juntos y toda la esperanza de volver a verte, para mí valió la pena y mi vida fue completamente feliz desde que te conocí. Y lo alcanzó a conocer apenas 2 meses. Cuando yo pienso en eso, lo trágica que fue esa historia, por supuesto, porque el hombre quedó viudo, alcanzó a disfrutar días de su vida de casado solamente. Yo pienso en cuántas personas hacen tantos sacrificios por amor, como esta historia que es ficticia por lo demás. Y me pienso en el apóstol Pablo, en que su trabajo tenía un propósito mucho más eterno y por un amor que trasciende, porque si bien es cierto esta historia de amor quizá es muy inspiradora por un amor tan grande y de tanta fidelidad, de pasar las pruebas más terribles, frío, hambre, violación, vejación, humillación, tantas cosas, lo hizo esta chica por amor. Cuánto más nosotros debiésemos estar dispuestos a hacer sacrificios por amor a Dios, que lo ha dado todo por nosotros, que dio su vida por nosotros. Y ese es el espíritu que movía al apóstol Pablo. A él no le importó el hambre que pasó, el naufragio, el naufragar es algo tremendo. Que fuera apedreado, ustedes creen que no le dolió cada piedra que le llegó, casi dejarlo como muerto, pasando frío en la cárcel. Todo eso, él estaba dispuesto a más incluso, porque a él Jesús le cambió la vida, a él Jesús le dio todo. Y eso hace el amor verdadero. Hace que nosotros podamos hacer actos totalmente incondicionales, movidos por una gratitud enorme, que es la que le tenemos a Dios, y un amor que es capaz de soportar hasta las pruebas más duras. Se fue mostrada la obra de Satanás al enceguecer primero los ojos de los judíos, de tal manera que no recibiesen a Jesús como su Salvador, y luego al inducirlos por la envidia que sentían a causa de sus obras poderosas, a desear quitarle la vida.
Satanás entró en uno de los propios seguidores de Cristo y lo indujo a entregarlo en las manos de sus enemigos para que pudiesen crucificar al Señor de la vida y la gloria. Después que Jesús resucitó entre los muertos, los judíos añadieron un pecado a otro al procurar ocultar el hecho de su resurrección, sobornando a la guardia romana para que atestiguase una mentira. Pero la resurrección de Jesús quedó doblemente asegurada por la resurrección de una multitud de testigos en la misma ocasión. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y a más de 500 personas de una vez, mientras que ellos, a quienes él resucitó consigo, aparecieron a muchos, declarando que Jesús había resucitado. Satanás había inducido a los judíos a rebelarse contra Dios, negándose a recibir a su Hijo y manchando sus manos con preciosísima sangre. A pesar de la categórica evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo lo habían asesinado y no quisieron recibir evidencia alguna a favor de Cristo. Su única esperanza y consuelo, como la de Satanás después de su caída, fue tratar de prevalecer contra el Hijo de Dios. Por tanto, persistieron en su rebelión, persiguiendo a los discípulos de Cristo y dándole muerte. Nada ofendía tan ásperamente sus oídos como el nombre de Jesús, a quien habían crucificado, y estaban resueltos a no escuchar evidencia alguna a su favor. Actuaron como cuando el Espíritu Santo declaró a través de Esteban la evidencia poderosa de que Jesús era el Hijo de Dios. Se taparon los oídos para no ser convencidos. Satanás sujetaba fuertemente en su garra a los homicidas de Jesús. Por medio de sus obras perversas, se habían entregado a él como súbitos voluntarios, y a través de ello obraba él para acosar y molestar a los creyentes en Cristo. Obró a través de los judíos para agitar a los gentiles contra Jesús y contra quienes lo seguían. Pero Dios envió a sus ángeles para fortalecer a los discípulos para su obra, con el fin de que pudiesen dar testimonio de las cosas que habían visto y oído, y al fin, por medio de su constancia, sellar su testimonio con su sangre. Satanás se regocijaba de que los judíos estuviesen aprisionados en su trampa. Seguían practicando sus inútiles formalidades, sus sacrificios y ritos, cuando Jesús, pendiente de la cruz, clamó: «Consumado es», Juan 19:30. El velo del templo se partió en dos de arriba abajo para indicar que Dios ya no se encontraría con los sacerdotes en el templo, ni aceptaría sus ritos y sacrificios, y también para mostrar que había sido derribado el muro divisorio entre judíos y gentiles. Jesús había hecho una ofrenda de sí mismo para ambos grupos, y si querían salvarse, ambos debían creer en él como la única ofrenda por el pecado, el Salvador del mundo. Cuando el soldado perforó el costado de Jesús mientras pendía de la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creerían en su nombre, y el agua era para representar esa agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Espero en Dios que todos nosotros podamos tener vida abundante en Cristo y con eso llenar todos esos vacíos que hay hoy en día. Hay mucha gente padeciendo depresión, mucha gente teniendo crisis de pánico y sufriendo mucho porque le falta a Dios en el corazón. El único que puede rellenar todos esos vacíos existenciales es el Señor Jesús, teniendo una vida de oración, de estudio de la Biblia, de cantar himnos a su nombre. Es la única manera de obtener felicidad eterna. Que el Señor les bendiga, es mi deseo de oración en esta tarde.